Buenas noches, mis apreciados hermanos. Neste momento estamos aqui com ustedes. Hoy es día miércoles, es día quando nuestra iglesia reúne para su culto semanal. Y en el culto tenemos dos aspectos. Uno es el estudio bíblico y el otro es el tiempo de oración. Por normal, cuando reunimos en el templo, tenemos también un tiempo de alabanzas. Me gustaría mucho tener un tiempo de alabanza con ustedes aquí esta noche, pero en este momento vamos al estudio bíblico. Y queremos invitar a todos ustedes para abrir sus Biblias. Mientras ustedes se acomoden ahí para escuchar de la palabra de Dios, yo quiero orar con ustedes. Bendito Señor y Padre nuestro. Ahora, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, bendigas a todas las familias Pibos que están en este momento conectadas para el estudio bíblico y después para oración. Señor, te pido que sea un tiempo bendecido, un tiempo de conexión especialmente contigo, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Quiero orar, Señor, en este momento por todas las personas que están enfrentando ciertas circunstancias. Deseo orar por Carmen y Pete Figueroa y también por la intervención de Carmen en el día de mañana a las 10 de la mañana. Señor, te pido tu cuidado con ella. Y también, Señor, te pido tu cuidado con Peter. Cuida de él, Señor. Queremos estar pendientes de ellos y sabemos, Señor, que tú los tienes en tus manos en estos momentos. Señor, también pido tu cuidado con todos los miembros Pibo. Oh, Señor, cuida de ellos. Los ancianos, los que viven solos. Yo te pido, Señor, ser compañía para ellos en estos momentos también. Señor, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia y tu verdad es por todas las generaciones. Creemos en esto y ahora, Señor, queremos pedir tu pastoreio con todos nosotros. Pastorea, Señor, la iglesia Pibo, porque es tuya, es la niña de tus ojos, Señor. Es tu rebaño que tú has resgatado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Y ahora, Señor, queremos poner nuestros ojos en tu santa palabra. Pedimos tu guía y pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe y pueda, Señor, plantar esta palabra en nuestros corazones y que pueda, Señor, también poner esta palabra en nuestra mente y que nosotros tengamos la intención y el entusiasmo de ponerla en práctica en nuestro vivir. Oramos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, entonces les invito en este momento para la palabra de Dios. El apóstol Pablo es un intérprete de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Entonces, vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, empezando con el verso 14, en donde Pablo nos da unas instrucciones que son muy valiosas
para nuestra vida como cristianos. Entonces podemos tomar este texto de 2 de Timoteo capítulo 3, de verso 14 al 17, como una orientación para nuestra vida cristiana. Entonces, hablando él a Timoteo, dijo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Primeramente, vamos a considerar este verso 14. Pablo está diciendo a Timoteo, que era un cristiano joven, nuevo en su caminada con el Señor. Persiste tú en lo que has aprendido. Una cosa que necesitamos hacer en el día de hoy es persistir en lo que ha sido enseñado a nosotros. A nuestra iglesia hay varios hermanos que son ya ancianos y que fueron convertidos en nuestra iglesia en el tiempo del amado pastor Rafael de Armas. Y creo que pastor doctor Rafael de Armas ha enseñado estos hermanos con una manera extraordinaria. Ellos son profundos en la palabra de Dios, conocen bien la palabra y conocen al Señor. Si podemos usar esto como una ilustración, yo diría, aplicando la palabra de Pablo aquí, persiste. Persistir significa continuar, seguir en adelante en lo que has aprendido y ustedes aprenderan de este buen pastor. Entonces, sigan en adelante, firmes y constantes en la palabra de nuestro Dios. Saben ustedes que una ocasión yo fui pastorear una iglesia. Fuimos pastorear esta iglesia, una tremenda iglesia. Y el pastor que había antecedido a mi ministerio, él fue pastor de la iglesia por 38 años. Y un diácono de aquella iglesia, un día visitando las personas conmigo, él me confidenció algo que yo realmente lo tomé como un buen consejo para mí. Él dijo: pastor doctor Daniel Paixão, dijo él, el pastor que estaba aquí antes de usted fue pastor de esta iglesia por 38 años. Él enseñó esta iglesia de una manera bastante buena y productiva. Y por lo tanto, esta iglesia que usted recibe para ser pastor de ella, esta iglesia pertenece al pastor que fue antes de usted. Si usted pastorea esta iglesia bien, si usted continúa pastoreando bien, un día esta iglesia también será tuya. Y entonces yo aprendí esto, y por esto aprendí a valorar todo lo que el otro pastor había hecho. Y siempre hablaba de él con mucho cariño, porque la iglesia fue el resultado de su buen trabajo. Y la iglesia persistió en lo que había aprendido. Y si aprendemos bien, apenas lo que vamos a hacer después es un seguimiento de todo lo que
venimos aprendendo. Então, mi desejo é continuar enseñando agora a la nueva iglesia que surge de Pastor de Armas, é que podamos seguir en adelante e continuar la buena obra que Ele empezó. Gracias al Señor por el Pastor de Armas. Entonces sigue el verso. Ustedes saben de quién has aprendido. Ustedes han aprendido la palabra de Dios a través del pastor que predicó a ustedes, y ahora ustedes aprenden a través de la palabra de este pastor, este servidor, y ustedes pueden continuar en seguridad. Ahora, él dijo aquí que Timoteo aprendió desde su niñez, el verso 15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Hermanos, nuestra enseñanza, sea para niños, sea para jóvenes, sea para adultos, sea para ancianos, hay que ser basada en la Escritura. Y el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y verso 39, dijo esto: ustedes deben examinar las Escrituras, porque ustedes piensan en ellas tener la vida eterna, y son ellas que de mí testifican. Ah, qué bueno. La palabra de Dios, del inicio hasta el final, testifica de Jesús. Testificar significa dar testimonio de Jesús. Entonces la palabra da testimonio de Jesús. Nos enseña quién es Jesús. Nos enseña para qué vino. Nos enseña que Jesucristo es nuestro Salvador. Y nos enseña y nos da la seguridad de que Jesús nos llevará al cielo. Ah, qué bueno aprender de Jesús. Y quiero decir a ustedes que tenemos una ayuda especial. Es la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que continúa a hacer la obra de Jesucristo en nosotros. Él nos hace recordar las cosas que Jesucristo enseñó. Él santifica nuestras vidas para que podamos ser personas agradables delante de Dios. Él nos ayuda a vivir una vida de acuerdo con nuestro propósito. Cada cristiano que ha aceptado a Cristo como su modelo de vida, estas personas tienen una misión en este mundo. Tenemos una misión. Y el Espíritu Santo nos ayuda a concretizar esta misión a través de ayudar a nosotros mismos a descubrir nuestro propósito en seguir a Cristo como nuestro Salvador. Hermanos, y entonces quiero decirles que es necesario enfocar lo más que podamos en las Escrituras, porque estas, está diciendo Pablo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y yo diría que toda persona que recibe a Cristo como Salvador es una persona inteligente.
Además de todo, eu sei que solamente o Espírito de Deus nos toma por la mano e nos lleva hasta la presencia de Deus. Pero es inteligente aceptar a Jesús. Entonces, toda persona que es sabia, como está diciendo el texto, nos lleva esta sabiduría que solamente Dios nos da, nos lleva a buscar la salvación en Jesús y la fe, porque por la fe somos salvos, por la fe en Jesucristo somos salvos, somos justificados en Cristo para la vida eterna. E agora, irmãos, este verso 16, isto aqui é algo super especial. Vamos ao verso 16, que diz assim: toda a escritura, e mira ustedes que toda, de Gênesis ao Apocalipse, toda a escritura, está dizendo, é inspirada por Deus. Inspirada por Deus significa que viene de la boca de Deus, del hálito del Señor para nosotros. Entonces, toda escritura es inspirada por Deus. Ah, que bendición. Cuando tenemos el libro de la palabra de Dios en nuestras manos, tenemos la cosa más sublime que hay en todo el universo. Sabemos que todos los libros que han sido escritos, todos ellos tienen un tiempo. Están ahí por algunos años y después son olvidados y quizás algunos desaparecen. Pero sabemos que la palabra de Dios es el libro que permanece fue el libro de ayer, es el libro de hoy, será el libro de mañana y será el libro de la palabra de Dios por toda la eternidad. Entonces, quiero invitar a ustedes a poner los ojos en la Biblia, la palabra de Dios, porque esta palabra es inspirada por Dios. Y ahora, viene aquí lo interesante, y es útil para enseñar. Toda persona que lee la palabra de Dios es una persona bien instruida. Aquí hay instrucción, hay entrenamiento. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 22, 6 está diciendo, enseña o entrena el niño en su camino, y hasta cuando sea grande o viejo, no se apartará de esta palabra. O esta palabra hace morada en la vida de uno. Entonces la palabra es útil para enseñar. Después está diciendo que es buena para redarguir. Redarguir es reprobar a nosotros muchas veces. Necesitamos reprobación en cosas que hemos hecho y necesitamos arrepentir y volver hacia atrás. Y la palabra de Dios hace esto. Si dicen que la palabra de Dios es mejor que nuestra propia conciencia, y alguien ya dijo que
que la conciencia es la voz secreta del alma y que aprueba o reprueba nuestros hechos, nuestros actos. Entonces, la palabra de Dios es mejor que esto, porque muchas veces una persona se siente reprobada en su conciencia, pero no sabe lo que hacer. Pero el Espíritu Santo, cuando nos llama la atención en algo, nos enseña el camino por donde debemos caminar. Y después está diciendo que esta palabra es útil para hacer corrección, para corregir. Gracias a Dios por enseñar a nosotros que a veces debemos hacer corrección en nuestro camino. Después está diciendo que esta palabra es buena para instruir en justicia. Ah, qué bueno. Justicia es resultado de andar en rectitud. Andar en rectitud en la presencia de Dios. Y Dios ama a los rectos de corazón. Y después está diciendo, a fin de que el hombre de Dios, o sea la mujer que sea temerosa de Dios, que seamos enteramente preparados para toda buena obra. El Señor desea hacer esto con nosotros, que nosotros debemos ser una persona preparada para toda la buena obra. Y cuando somos preparados para toda la buena obra, hemos entrado en la perfecta voluntad de Dios. Y yo sé que el Espíritu Santo está trabajando con cada uno de nosotros para llegarnos ahí, en este punto. Y por esto, en Filipenses capítulo 1 y verso 6, el apóstol nos habla diciendo que estoy totalmente convencido que el Espíritu Santo que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, nuestro deseo es que podamos ser perfectamente preparados para toda la buena obra y que podamos ser perfectos en Cristo Jesús. Traigo a ustedes un verso final, que es de la primera de Juan capítulo 3 y verso 2. El apóstol con mucha alegría está diciendo: amados hermanos, ahora ya somos hijos de Dios. Oh, qué bendición. Pero todavía no hemos llegado a ser todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero cuando Cristo venga, nosotros seremos perfectos como Cristo es perfecto. Que Dios nos bendiga y nos ayude para que podamos llegar a esta perfección. Vamos a orar en este momento. Deseo orar con ustedes una vez más y después ustedes siguen en oración ahí en sus hogares. Bendito Señor, en este momento te agradezco por tu santa palabra. Permite, Señor, que podamos dar atención a ella y que tu Espíritu Santo la use para trabajar en nuestras vidas hasta que nosotros lleguemos a ser lo que tú deseas que seamos. Padre,
Ruego una vez más por toda la iglesia, por todos los hogares, por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por los ancianos. Y pido, Señor, tu gracia con aquellos que necesitan de ti. Repito, Señor, en este momento, la oración por Carmen, por Pete y también por Cristina, Señor, que está en el hospital. Padre mío, cuida de estos hermanos. Téngalos en el hueco de tu santa mano. Y nosotros te damos toda la honra y toda la gloria, porque oramos en el dulce nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, sigan adelante.